Buenas noches, bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy, patrocinado por la Federación Odontológica Colombiana Seccional Valle del Cauca. A nombre de nuestra presidenta, la doctora Liliana Vera Traslaviña, un saludo muy especial para todos los colegas que a esta hora se unen a esta conferencia. Hoy tenemos como invitado especial desde Santiago de Chile a Víctor Pineda Parada, quien es ingeniero civil químico de la Universidad Técnica del Estado. Él es el gerente general de un emprendimiento que hace su incursión en Colombia, que es una empresa que se llama QNOP. Al final del video vamos a anexar un video comercial para que ustedes puedan tener acceso a la información de dónde pueden conseguir esta tecnología que es tan novedosa el día de hoy, y precisamente nuestra conferencia se llama Cobre Antimicrobiano, aliado en la consulta en tiempos de pandemia. Entonces, al final también vamos a colocar bibliografía relacionada con el tema para que ustedes la puedan descargar y puedan tener artículos si quieren hacer lecturas relacionadas también con este importante desarrollo. Muchas gracias, doctor Ramos, y un gusto dirigirme a todos. Agradezco también a la Federación Odontológica Colombiana y en particular a la seccional Valle, que son mis anfitriones. Y sin más voy a compartir pantalla de manera que podamos ir acompañándonos con los labios. Bueno, yo voy a tratar de ir de lo más genérico, ¿cierto?, a lo que más les interesa a ustedes, que es la parte, las experiencias que hemos tenido con algunas consultas odontológicas. Bueno, a mi charla le he llamado láminas finas de cobre como material antimicrobiano porque, como van a ver, ese es el centro de nuestra innovación, en la utilización de láminas muy finas. Para entrar en contexto, tenemos que decir, a ver, incluso antes que eso, en general la transmisión de infecciones, ¿cierto?, tiene varios mecanismos. Hablando muy grueso, hablamos de un mecanismo directo que consiste, ¿verdad?, en gotitas de saliva que se producen, digamos, cuando uno come, cuando uno habla o tose o estornuda, y esas, bueno, viajan en el aire, ¿verdad?, y pueden tocar a otra persona, y si esta otra persona, la entrada al organismo de esta otra persona, digamos, es a través de las mucosas, boca, nariz, ojos, en general esa es la entrada al organismo. Pero esa es la transmisión directa. Una parte muy importante, y siempre ha estado la duda y difícil dilucidarla, digamos, de qué porcentaje de las infecciones tiene este mecanismo de transmisión y qué porcentaje se transmite en forma indirecta, a través del entorno, de superficies, lo que se llama vía mano portada, es decir, estas gotitas, estas mismas secreciones, digamos, pueden quedar en superficies como la cubierta de una mesa, como el borde de una baranda de una cama clínica, y de allí una mano, sea del personal de salud o de un paciente inmunocomprometido o de una persona que está recibiendo un procedimiento, ¿cierto?, la toma y, bueno, vuelve a ponerla en su organismo a través de estas ventanas que hablábamos antes. Entonces, eso es en general. Vamos a hablar del ambiente inanimado, es decir, el entorno mediante el cual es posible transmitir una infección a través de superficies. Entonces, partamos aquí con las principales barreras de prevención de este ambiente inanimado. Son básicamente en todas partes las mismas. O sea, si uno va a los países más desarrollados, ¿cierto?, y los compara con los menos desarrollados, o bien compara el mundo privado de salud con el mundo público, que normalmente hay diferencias de recursos, va a encontrar exactamente las mismas barreras. Estas son universales. Y son la higiene de manos, la limpieza de la superficie y del entorno y la desinfección. La higiene de manos, todos sabemos lo que es, lavado de manos, ¿cierto?, agua y jabón. Hay técnicas, hay formas de hacerlo mejor que otras, pero sabemos lo que es, lavarse las manos. La limpieza, en cambio, consiste en remover material contaminante por arrastre.
Ya, esto es con escobillas, cepillos, paños, escobas, en fin. Y la desinfección es aplicar productos químicos que tienen una capacidad de eliminar microorganismos. Esas son básicamente las tres formas como se combate, como se previene la transmisión de infecciones. El tema, y esa es parte central de nuestro emprendimiento, el tema es que estos tres procesos, higiene de manos, limpieza y desinfección, tienen falencias propias, ¿ah? Y que son las que abren una interrogante y nos hacen dudar de qué tan efectivas son. Sabemos que si las tres procesos se cumplieran perfectamente, uno evitaría esa transmisión vía mano portada. Pero en la práctica eso no ocurre y eso es un poco lo que quiero mostrarles aquí. ¿Cuáles son las falencias de estos tres procesos que están ahí en la figura? ¿Cierto? El lavado de manos, la limpieza, la desinfección. Primero hay falencias que son propias del proceso y se las explico. Estos tres procesos son de tipo batch o discontinuo. También se les suele llamar discreto en el lenguaje de procesos. Estos son procesos discretos o batch. ¿Qué característica tienen? Que tienen un inicio y un término. ¿Ya? Un proceso discreto típico es cuando uno mezcla dos reactivos en un matraz, uno reacciona con el otro y mientras eso ocurre el proceso está avanzando, pero cuando se llega al término de esa reacción vamos a tener un producto distinto de los reactivos iniciales y el proceso terminó. Ese es un proceso batch típico. Por el contrario, un proceso continuo es aquel que ocurre 24/7. Por ejemplo, las tuberías, ¿cierto?, de una planta petrolera que están continuamente sacando distintos cortes de productos y eso ocurre todo el año, todo el día, toda la noche y solamente se para en forma programada para hacer ciertas mantenciones. ¿Cuál es la importancia de eso? Que la diseminación de los microorganismos, la multiplicación de los microorganismos es un proceso continuo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos con un proceso discreto, estamos intentando frenar otro que es continuo. ¿Y eso se puede? Sí, de hecho es, como les dije, una de las pilares. Sin embargo, surge una pregunta inmediata. ¿Cuál es la frecuencia con que yo tengo que hacer esto? Porque si estoy aplicando este proceso batch o discreto una vez cada 24 horas, es una cosa, pero si lo hago cada 7 días, es otra. Porque uno está tratando de evitar, ¿cierto?, algo que está ocurriendo todo el tiempo. Entonces, de ahí a que cada distintos recintos, digamos, tienen características o necesidades distintas, frecuencias distintas de limpieza. Una UCI, por ejemplo, en Chile, se limpia completamente 3 veces al día, cada 8 horas. Y se tiene la práctica, se sabe que si la frecuencia se aleja, si se hace solo 2 veces al día, el riesgo de que haya microorganismos, agentes patógenos, capaces de contagiar en una concentración capaz de contagiar, es mucho mayor que si lo hacemos 3 veces al día. ¿Ok? Entonces, esa es una primera falencia que ocurre con los tres procesos. Lavado de manos, lo mismo, me las puedo lavar, pero no me las voy a lavar una vez a la semana, ¿verdad? O sea, tengo que lavármelas cada vez que hago un procedimiento que implique tocar a un paciente inmunocomprometido, en el peor de los casos, ¿verdad? Y la limpieza y, bueno, la desinfección lo mismo. Puedo pasar mis desinfectantes, pero ¿cuándo lo vuelvo a hacer? Y esa es una pregunta clave y por eso la duda abajo es frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? Y la segunda gran falencia que tienen estos tres procesos somos nosotros, los que los aplicamos, las personas. Aquí, y esas caras que aparecen ahí, lo que tratan de ejemplificar, ¿verdad?, es que nosotros somos variables, la naturaleza humana es así, y un mismo equipo, más aún una misma persona dentro de un equipo en días consecutivos, siguiendo un protocolo escrito, puede hacer las cosas totalmente distintas un día que el otro. ¿Por qué las puede hacer distintas? Porque a lo mejor un día estaba preocupado, le dolían las muelas, tenía que pasar a buscar a un hijo al colegio porque tenía un problema económico o sentimental. Pueden pasarnos muchas cosas a nosotros. Y eso hace que nos distraigamos, nos apuremos, acortemos lo que tenemos que hacer. ¿Y cuál es la duda ahí? La calidad. Si yo soy una clínica, ¿verdad?, o un centro
ontológico, y tengo esto tercerizado, los servicios de aseo los tengo tercerizados, entonces tengo que preocuparme de qué calidad es la que yo estoy recibiendo. Y esto se los cuento como introducción porque muchas veces en nuestra experiencia, en las clínicas, por ejemplo, las clínicas privadas que tienen muchos recursos, funcionan muy bien, nos dicen, no, nosotros no tenemos ese problema. De entrada, nos dicen, nosotros estamos muy bien porque ocupamos desinfectante de quinta generación, porque tenemos a empresas como Sodexo que se especializan en aseo, higiene clínica, en fin, porque nuestra gente ocupa los equipos de protección personal, los últimos, las mascarillas, las últimas que han salido en el 95, en fin. Todo eso puede ser cierto, pero esto sigue siendo cierto también. La pregunta nuestra al revés es, ok, ¿y lo está haciendo con la frecuencia apropiada? O sea, hay un tema económico ahí. Si yo hago el aseo 4 veces al día cada 6 horas, es más caro que si lo hago en 3, evidentemente. Y lo mismo ocurre con la calidad. Si yo tengo un equipo entrenado, profesional, o bien contrato gente muy barata, ¿verdad? Con equipos de protección personal de baja calidad y que están muy poco motivados porque tienen sueldos bajos. Bueno, yo creo que he hecho el punto. Estas barreras, que son las que confiamos todos, que en el 95% de los casos son las únicas barreras que existen para el ambiente, tienen estas tremendas falencias. ¿Qué significa eso? Y esto que está aquí, estos porcentajes que aparecen aquí, son totalmente evidencia científica. O sea, hay papers, y tengo los nombres, ¿cierto?, que indican estos estudios. Estos son resultados de trabajos científicos que dicen que las personas en los equipos de salud se lavan del 30 a 50% de las veces que deberían lavarse las manos. Y para peor, digamos, o puede llamar la atención, o a lo mejor precisamente por eso, los médicos son los que menos se lavan, 30%. Entonces, ahí hay una brecha importante. Y la otra brecha está ahí abajo. Menos del 50% de la superficie de un entorno clínico están adecuadamente limpias y desinfectadas. ¿Qué conduce eso? ¿Qué trae eso? Esto que aparece aquí. Brechas, grietas. Esta baja compliance, ¿cierto?, hace que hayan grietas en la bioseguridad. De ahí la razón, esa es una de las razones, ¿verdad?, por la búsqueda, por la que hace mucho tiempo que hay una búsqueda importante de estrategias que sean complementarias para evitar esta brecha. Y hay varias ideas, ¿cierto? Hay productos distintos, hay tecnologías distintas, pero tal vez una de las más interesantes por la facilidad de aplicarse que tiene y por lo evidente que resulta, ¿verdad?, es utilizar materiales autodesinfectantes, o sea, materiales que inherentemente estén continuamente eliminando microorganismos. Esa es la idea detrás. De estos materiales, el más conocido desde hace muchos años es el cobre, y eso es de lo que les voy a hablar. La acción del cobre es reconocida primero, reconocida desde, y no exagero, 5.000 a 6.000 años. ¿Ya? O sea, hay papiros egipcios que muestran claramente que era una técnica para preservar grano o conservar agua sin descomponerse, la que ocupaban los egipcios con vasijas de cobre. Posteriormente, y en la América precolombina, tanto incas como aztecas conocían estas propiedades biocidas del cobre, y también está documentado que, bueno, habían médicos, ¿cierto?, que en su momento hacían operaciones complejas, intervenciones como ¿cómo se llama esto? Operaciones al cráneo, y lo hacían, obviamente, por necesidad que salía de malheridos en batalla, etcétera, pero ellos se preocupaban de utilizar herramientas de cobre porque en la práctica sabían que en los pacientes se les morían menos después. O sea, lo que había ahí, ¿cierto?, era limitar las infecciones, de manera que tenían utensilios muy rudimentarios, pero ya había un conocimiento empírico de que el cobre les servía. Así que es reconocida desde antiguo. Empíricamente, como les digo, se siguió utilizando durante todos estos últimos siglos, pero yo diría que en las últimas 3 o 4 décadas se ha ido acumulando una evidencia bien importante
de trabajos científicos con los métodos actuales científicos, ¿cierto?, que han mostrado que el cobre sí tiene estas propiedades. Y entonces, desde hace mucho, por otro lado, es continua, y aquí esto engancha un poco con lo que partimos conversando, ¿verdad? La acción biocida del cobre es una acción tipo 24/7. O sea, la forma en que trabaja, que la vamos a ver rápidamente en una lámina más, es una acción continua que no deja de ocurrir. O sea, si los agentes patógenos se están multiplicando y diseminando todo el tiempo, el cobre lo está eliminando todo el tiempo. Y esa es una diferencia importante con las otras barreras de tipo batch que tienen un inicio y un término que luego, terminada, empieza nuevamente la repoblación de microorganismos. Es rápida y eficaz. Al respecto podemos citar una certificación muy conocida de la Agencia de Protección Ambiental norteamericana, la EPA, ¿ya?, que certificó que 6 de los microorganismos más comunes en ambientes clínicos se eliminan, el 99,9% se eliminan en 2 horas. Eso lo midió con una serie de aleaciones con altos contenidos de cobre y lo certificó. Es bastante conocido, hay mucha literatura al respecto, entonces podemos afirmar sin temor a equivocarnos que es rápida y es eficaz. Es segura tanto para las personas como para el medio ambiente. El cobre se recicla completamente y por lo tanto es una cosa que hoy día adquiere mucha importancia, ¿verdad? Algo que sea amigable con el medio ambiente. Este es un material que es reconocidamente seguro. Y termino con una de las características más importantes del cobre. La acción biocida del cobre es de amplio espectro. Eso quiere decir que abarca no solo bacterias, que es por algunas razones como lo más extendido. La gente asocia a la acción del cobre a un bactericida, pero también es un antiviral. O sea, hay una serie de virus que el cobre elimina y también hay hongos y levaduras e incluso parásitos, ¿ya?, que son eliminados por la acción del cobre. Entonces tenemos que es de amplio espectro y de hecho una de las cosas que nos preocupa ahora y probablemente uno de los motivos por los cuales estemos conversando de esto es, cierto, la epidemia, la crisis sanitaria mundial, COVID-19, que es provocada por un virus que es un virus de la familia de los coronavirus, el SARS-CoV-2, y que es sensible al cobre y muere con el cobre de la misma manera que otros virus del tracto respiratorio, como por ejemplo el de la influenza y algunos otros más. Así que, en definitiva, tenemos una acción biocida que es muy conocida, motivo por el cual el cobre está constituyéndose, ¿cierto?, en una estrategia alternativa para mejorar las brechas a la bioseguridad. Vamos a hablar aquí rápidamente y voy a tratar de no detenerme mucho en esto porque es una materia bastante árida, ¿ya? Pero yo creo que siempre es bueno compartirla y tener una idea de lo que estamos, de la forma como trabaja el cobre. En literatura, que hay mucha, insisto, ustedes van a encontrar contact killing como el concepto, o sea, eliminación o muerte por contacto. Esa es la forma como se describe la acción del cobre. ¿En qué consiste esta? Bueno, es un fenómeno químico. ¿A qué se debe? A una de las propiedades que el cobre tiene. El cobre tiene muchas propiedades, muy interesantes. Es un excelente transmisor de electricidad, también de calor. En fin, tiene varias propiedades, pero la que nos llama, la que tiene que ver con esto, ¿cierto?, es su alto potencial de oxidación-reducción. El cobre está, como elemento, está continuamente a temperatura ambiente, a humedad ambiente, se está oxidando. Significa esto que el cobre está liberando a la atmósfera iones Cu más y Cu más 2. Son los dos estados valencia, ¿cierto?, como se le solía llamar antes, o estados de oxidación que tiene el cobre. O sea, el cobre está liberando estos iones al medio. Si el cobre está inmerso en nuestra atmósfera normal, ¿cierto?, donde hay una alta presencia de oxígeno, se produce un fenómeno que es el que está intentando describir esta figura que está aquí. El fenómeno es un ataque o estrés oxidativo, ¿ya? Y que se produce porque este desbalance, esta cantidad de iones cargados positivamente, el Cu más y el Cu más 2, producen una reducción parcial del oxígeno ambiental que se descompone en una serie, podría decir que son 10, 11 o 12 partículas químicas distintas.
todas cargadas negativamente como una reacción química ante, ¿cierto?, una atmósfera que está siendo bombardeada por cationes de cobre. ¿Qué ocurre? Estas pequeñas partículas, las características que tienen que son muy inestables, son pequeñas, tienen una capa, su última capa órbita, digamos, le falta un electrón, por lo tanto están intentando rápidamente combinarse para lograr una estabilidad. Esos son los radicales libres, ¿ya? Muy conocidos y muy nombrados en muchos procesos. Entonces lo que se está produciendo aquí es que hay un ataque de radicales libres. ¿Y sobre qué moléculas? Sobre las macromoléculas que constituyen las células de los microorganismos. ¿Ya? Entonces tenemos que la membrana, por ejemplo, de este microorganismo que aparece aquí, está compuesta por lípidos, y esos lípidos son macromoléculas. Esas macromoléculas están siendo bombardeadas por radicales libres y especies reactivas del oxígeno, ¿verdad?, que se produjeron por esta aparición de los Cu+ y los Cu+2, y ocurre que rompen la membrana, causan un extenso daño intracelular, siguen generándose especies reactivas del oxígeno como resultado de estos procesos químicos que están ocurriendo, y finalmente se degrada el ADN del microorganismo, con lo cual tampoco puede reproducirse. O sea, este proceso, y esto está sacado de un paper que justamente es una revisión bibliográfica de todo lo que se ha publicado sobre los mecanismos, cómo actúa el cobre. Entonces ellos hicieron esta gráfica que yo aproveché, digamos, porque es muy buena y que da una idea de las cosas que hay involucradas en este ataque oxidativo. En definitiva, lo que ocurre es que la célula, en muy poco tiempo, la célula esta del microorganismo se destruye con el bombardeo. Y traté de explicar de la manera más simple posible un proceso que es bastante complejo, es multifactorial, son varias cosas las que están ocurriendo al mismo tiempo, y además de eso, no todas están 100% dilucidadas. Pero lo que yo les acabo de contar es el consenso que hay entre la gente que ha publicado. Un ataque oxidativo producido por esta acción por este potencial de oxidación-reducción que tiene el cobre, y que hace que del oxígeno circundante empiece este bombardeo de pequeñas partículas que terminan rompiendo y matando las células que conforman los microorganismos. Esto se los muestro solamente para que nos conozcan, digamos, este es el equipo, somos siempre nos gusta decir, somos una empresa multigeneracional, ¿ya? Tenemos dos chicos que aparecen acá a la izquierda y dos viejos que somos nosotros, mi señora, mi mujer y yo. ¿Ah? Ella es infectóloga, yo soy ingeniero químico, como dijo Eduardo al comienzo, y estos dos muchachos son uno ingeniero de minas y el otro ingeniero mecánico. Y entre los cuatro formamos el team, ¿ah? Y el origen de esto, la idea inicial que salió aquí, fue minimizar el riesgo de infecciones asociadas a la atención de salud, las que se llaman en España nosocomiales, ¿verdad? Y que se solían llamar en el ambiente médico intrahospitalarias, haciendo énfasis en que esas ocurrían normalmente dentro de un centro de atención de salud, donde además suelen proliferar microorganismos extremadamente complicados, porque han sido creados, digamos, y se han multiplicado en ambientes muy hostiles, llenos de desinfectantes, etc. Entonces, son complicados. Esos son multiresistentes o resistentes a múltiples antibióticos. Entonces, ese fue un poco el foco. Yo les decía, se solían llamar infecciones intrahospitalarias. La OMS, desde un tiempo a esta parte, yo diría algunos pocos años, cambió la denominación a infecciones asociadas a la atención de salud, por la idea de dar énfasis en que esto no solo afecta a una persona hospitalizada, sino que también tiene que ver con personas que se atienden en forma ambulatoria o con servicios médicos clínicos que se dan a domicilio. En todos esos casos existe la posibilidad cierta de transmitir una infección a través de esa atención o de ese cuidado. Entonces, la idea nuestra detrás como equipo es esta que está aquí. Si el cobre actúa de la manera como contamos antes, ¿verdad? Si es una reacción química que se produce en la capa muy superficial, ¿por qué utilizar cobre macizo o cobre sólido y no solamente un foil? Una capa lo más delgada que podamos encontrar y que se pueda trabajar,
¿verdad? Entonces, esa fue la premisa detrás de Equinov, y lo que se hizo después de un trabajo de, yo diría, de bastante tiempo, ya de prueba y error, básicamente, fue llegar a que lo más efectivo era cobre con un contenido de 99,9%, o sea, estamos hablando de cobre electrolítico, se le suele llamar, es el cobre más puro que se comercializa, ¿ya? De un espesor de 50 micras, o 0,05 milímetros, estamos hablando del espesor de un cabello humano, ¿verdad? Hechos a la medida de las distintas superficies, ese era el otro concepto, y provisto de un autoadhesivo por una de sus caras, de manera que se pudiera pegar o fijar a esas superficies para las que se hizo. Esa era la idea bien resumida de lo que se intentó, y así partió la innovación, diciendo, con esto estoy haciendo varias cosas, pero la principal, estoy reduciendo importantemente los costos de la materia prima, porque, y tal vez es una de las pocas cosas malas que le podemos encontrar al cobre, no es barato. Y de hecho, si miran hoy día las noticias, los mercados internacionales está a $4.20 la libra, lo que hay es un aumento muy, muy importante, producto de la activación comercial que se está produciendo en China y en algunos otros países. Entonces, el cobre es un elemento caro y la idea sigue plenamente vigente. O sea, usar el cobre como una estrategia, dadas las propiedades que comentamos antes, pero usarlo a través de esta materialidad, digamos, de láminas muy, muy, muy finas que naturalmente van a bajar los costos. Esa es la idea. Había que probarla, esto lo hicimos en un hospital de Santiago, uno de los más grandes hospitales públicos. Conseguimos la autorización del director primero, del comité de ética después del hospital, que nos permitió hacer esta prueba que aparece, los resultados aparecen aquí. Se midió durante 6 semanas una UCI pediátrica en la que se puso cobre en la superficie, un dato bien conocido, cuáles son las superficies más frecuentemente tocadas dentro de una UCI, y se comparó con una unidad de control que fue una UCI exactamente igual, pero a la que no se puso ninguna lámina de cobre. Y el resultado es el que aparece aquí. Después de medir 6 semanas y tomar muestras en lugares, en sitios equivalentes, barandas de la cama, ¿cierto? El portazueros, las manillas de entrada a la UCI, ¿cómo se llama esto? El dispensador de jabón gel, la mesa del paciente, la cubierta del velador, que son más o menos conocidas los lugares donde hay más contacto, más frecuente contacto, y se midieron entonces en ambos lados simultáneamente. O sea, se iba un día, esto fue encargado de un laboratorio independiente, nos interesaba que tuviera el peso de un estudio independiente, un laboratorio que fue, tomó estas muestras y finalmente entregó estos resultados que aparecen aquí. Primero, el promedio total de todas las láminas medidas durante los 6 semanas sin ningún distinto entre ellas, y se medía en unidades formadoras de colonia cada 100 centímetros cuadrados, que es un indicador común en esta industria. Se vio que la sin cobre tenía 7.583 de estas CFU, comparadas con 1.428 de la UCI con cobre. Eso implicaba una reducción de arriba de un 80% en la carga microbiana total. Aquí estamos promediando todo lo que se encontró como carga, sea patógeno o no patógeno, y finalmente se recuperaron algunos patógenos específicos que se sabía que proliferaban en ese ambiente. Básicamente un enterococo resistente a la vancomicina, que es el que aparece ahí, y un estafilococo áureo, ambos multiresistentes. En la unidad de control se recuperaron de las dos especies, y en la del cobre ninguna, lo que va totalmente en línea con lo que sabíamos en forma teórica, lo que se había publicado. Y aquí la gran novedad fue que la reducción, el porcentaje era absolutamente concordante con lo que se había hecho, incluso en trabajos en Chile también, con cobre macizo. Es decir, con barandas de cama de cobre, con manillas de puerta, digamos, para abrir las puertas de bronce, con cubiertas de mesa de cobre macizo, en fin. Entonces, esto probaba muy bien, era una prueba de concepto, como bien dice ahí, se hizo en el Hospital Dr. Sotero del Río, en la ciudad de Santiago, y ese fue nuestro inicio, y así empezamos a trabajar.
De ahí en adelante hemos participado en muchos proyectos de salud, básicamente unidades de cuidados intensivos, unidades de tratamiento intermedio, unidades de paciente crítico, tenemos una instalación muy grande de paciente crítico, cuidados ambulatorios, ¿cierto? Como atención primaria, por ejemplo, tenemos algunos locales de atención primaria que en Chile dependen de las municipalidades, y consultas médicas de distinto tipo. En el camino fuimos trabajando con algunos distribuidores, tenemos 2 en Brasil, 2 en Argentina, 1 en México y 3 de ellos en Europa, que ya están trabajando con este esquema, y tenemos también experiencias a través de ellos. Hay una unidad de neonatología en Mar del Plata, en Argentina, hay el Hospital San Lucas, que es uno que está en Porto Alegre, que depende de la Pontificia Universidad Católica de Porto Alegre, que es muy prestigiosa por sus estudios, por sus publicaciones. Ellos también hicieron esto para, creo que fue Klebsiella específicamente, lo que tenía muy preocupado por unos brotes que se habían producido, entonces hicieron este estudio y ahora va a salir una publicación que deja muy bien parado el cobre. Bueno, eso en salud y es más o menos lo directo que uno esperaría por las capacidades del cobre. Les voy a mostrar un video que demora 1 minuto y medio solamente para retomar y focalizarnos un poquito más en la parte odontológica. Las infecciones dentro de los centros de salud constituyen un problema de alto costo que en Estados Unidos se estima en unos $45.000 millones al año. En Chile aún estando subnotificadas y su impacto superaría los $270 millones. Nuestro aporte en su contención es una solución que refuerza la limpieza y desinfección de ambientes críticos, proveyendo superficies autodesinfectantes destinadas a recubrir zonas de alto contacto. Innovando en su concepción, implementación y modalidad de entrega, CUNOP viabiliza la utilización del cobre en clínicas y hospitales, levantando las restricciones técnico-económicas que, pese a su efectividad, han impedido la masificación de esta aplicación. La solución se basa en láminas de cobre puro de solo micras de espesor, cuya propiedad bactericida, certificada por la International Copper Association, reduce la carga de patógenos y, por esta vía, la tasa de infecciones en casi un 50%, según acredita la evidencia científica. Nuestro equipo reúne diferentes formaciones, experiencias profesionales y perspectivas generacionales que se complementan muy bien entre sí. La sociedad consta de los 2 fundadores, ingenieros civiles recién titulados, más un ejecutivo con trayectoria en la industria de tecnología y una médico clínica, docente e investigadora, especializada en infectología, ambos con más de 30 años de experiencia en sus respectivos campos. Entonces, bueno, yo quería mostrarles este video porque en la experiencia nuestra muchas veces hemos tenido auditorios donde recién a esa altura la gente puede tener una idea más cabal de lo que hacemos. Porque uno explica antes, mire, trabajamos con láminas, las pegamos y las cortamos a la medida, pero aún así es difícil, una imagen, como sabemos todos, vale más que 1000 palabras. Entonces ahí se puede ver perfectamente cuál es el tipo de procesos que hacemos y cómo quedan las instalaciones. Ahora, en odontología en particular tenemos alguna experiencia también. De hecho, uno de los primeros trabajos, antes que una consulta médica, fue un odontólogo que va a cumplir, sacábamos la cuenta, más de 4 años con sus láminas pegadas, digamos, esta foto del medio de la consulta de él, sin ningún problema. O sea, el problema con las láminas se puede suscitar por maltrato, es común, por ejemplo, las camas, las barandas de cama, nosotros tenemos que tener un esquema de mantenimiento, ¿ya? O el reemplazo eventual ante llamada o nos ponemos de acuerdo con el cliente, porque las camas muchas veces por urgencia se llevan y se golpean contra puertas batientes. Y así que le hemos ido ideando formas de evitar ese choque porque eso es una lámina muy fina. Entonces eso las va rompiendo. Sin embargo, en una consulta dental donde los que manipulan los elementos son el dueño, que es el odontólogo, y a lo más su asistente, la persona que trabaja con él y que le ayuda, el trato es perfecto. Se limpian, se mantienen, ahí pueden ver los instrumentos, ¿cierto? Los mangos de los instrumentos, las asas del rayo X o de la lámpara en este caso, los cajones, de los cuales siempre hay mucho en las consultas. Entonces, esa es una experiencia buena que hemos tenido y se han ido agregando otras.
¿Cuál es la idea aquí detrás? Bueno, ustedes saben mejor que nadie, ¿cierto?, que la práctica, la práctica odontológica conlleva el uso de elementos que giran a altas revoluciones y que normalmente pueden causar un rocío importante, donde hay mezcla de saliva, sangre en algunos casos, y hasta elementos como cartílago y otros. Eso ocurre y ese ambiente, ese rocío permanece mucho tiempo en cualquier recinto. Entonces, el peligro es claro y está bien documentado. Hay una serie de enfermedades que se han transmitido por atención dental, aunque todos sabemos, ¿cierto?, que es algo desde un punto de vista legal, digamos, judicial, es sumamente difícil de probar, por no decir imposible. No así en las clínicas, donde cada vez más, Chile no es la excepción, ¿cierto?, hay pacientes que demandan a la consulta, al que se le dio la atención, porque adquirió una infección y contrajo una enfermedad que no tenía cuando fue a internarse. Yo creo que todos conocemos casos, ¿cierto?, donde alguien entró por un hueso roto, ¿cierto?, tuvo que hospitalizarse y tomó un bicho multiresistente que lo mantuvo 1 o 2 semanas más, con costos mucho más altos, con pérdidas de trabajo, de estudio, etc. Eso en los ambientes clínicos hoy día se persigue judicialmente y tenemos varias experiencias en Chile. ¿Ah? En el mundo dental definitivamente no es un tema, yo no lo he escuchado, es muy difícil hacer un link entre recibir un procedimiento dental y luego asociarlo a una infección que se contrajo por esa vía y que pudo resultar en una enfermedad que aparentemente no tiene nada que ver con la atención que se le hizo. Sin embargo, y esto lo quiero destacar, sin embargo hay cada vez más conciencia. En Chile hay dos socios nuestros, que son odontólogos los dos, que están haciendo esta especie de cruzada de llevar esto y otros elementos anti-infecciones a sus colegas, de presentarlo, de publicar cosas. Entonces nosotros estamos entusiastamente apoyando esa iniciativa, porque definitivamente el ambiente en que ustedes se desempeñan, yo creo que lo saben todos perfectamente, es todo un ambiente peligroso, digamos, entre comillas, desde el punto de vista biológico. ¿Ah? O sea, la bioseguridad puede tener brechas importantes y de ahí todos los procesos, la esterilización de instrumentos, ¿cierto?, la higiene que se hace a fondo, la desinfección, todo eso, no obstante, no es suficiente por las razones que vimos al comienzo. O sea, de hecho, y con eso termino el comentario, de hecho esta persona, este médico, este odontólogo, que fue el primer cliente nuestro, ¿ya?, nos invitó a medir. Fuimos con nuestros luminómetros, que es una forma de detectar la concentración de ATP, digamos, en la superficie, que indica que hay un resto biológico. ¿Ah? Es una prueba muy gruesa, no puede identificar patógenos específicos, pero sí dice si hay o no hay restos biológicos. Bueno, fuimos con nuestro luminómetro a cuesta, ¿cierto?, a hacerle esta prueba a pedido de él, y cuando llegamos nos dijo, pucha, mala hora vinieron en mala hora porque fuimos después del almuerzo, como a las 2:30, 3 de la tarde. Entonces nos dijo, resulta que a la hora del almuerzo mi auxiliar limpia todo, así que no van a encontrar nada o muy poco. Bueno, ya estábamos allí, llevábamos el luminómetro, empezamos a recoger las muestras, quedó asombradísimo. O sea, el 75% de las superficies que medimos estaban sucias desde el punto de vista biológico. Sucias, inmundas. No podía creerlo, o sea, al punto que llamó a su auxiliar, que había salido a su vez a almorzar ella, le llamó para que viniera a conversar si había hecho o no había hecho la ceba ese día. Sí lo había hecho. Nosotros le explicamos que en realidad hay las asas, por ejemplo, de la lámpara que él utiliza, que sube y baja, digamos, acomodándose al sillón, esa lámpara, los dos lados estaban llenos de microorganismos. Y no era nada raro porque tenían una serie de recovecos, geométricamente era muy difícil limpiarlo. Así que, bueno, esa prueba lo convenció por sus cajones también. Prácticamente todas las muestras que tomamos, y las podía ver mismo con el luminómetro ahí, permite in situ hacerle una prueba y sale
un color, digamos, que él puede asociar a una tablita y saber con qué, si está sobre o bajo el nivel de riesgo. Toda esa superficie, el 75% estaban con riesgo. No hubo ahí un cultivo, ni era el objetivo, ¿cierto?, de saber si específicamente alguno de esos microorganismos era un patógeno peligroso. No, solamente le mostramos que tenía una alta concentración, lo que él creía superficie limpia, tenía una tremenda concentración de microorganismos muertos y vivos, porque el ATP no distingue, ¿verdad?, pero potencialmente peligrosos. Así que bueno, eso es lo que les puedo contar. Y nosotros decimos que las ventajas que puede tener para un odontólogo, evidentemente la primera es mejorar la práctica de la atención, reforzando estándares de prevención y control de infecciones a medida que ejecuta sus procedimientos. Por otro lado, evitar la infección por transmisión cruzada. Aquí hay que recordar, ¿verdad?, que es lo que le decíamos a este colega de ustedes, que visualmente limpio no necesariamente significa limpio microbiológica o químicamente. Son cosas muy distintas. La prueba más típica la pueden ver con el acero inoxidable. Es un material que se ocupa universalmente en todos los ambientes clínicos, está siempre bruñido, brillante, es fácil de limpiar, uno le pasa un paño, ¿verdad?, con cualquier desinfectante o compuesto y queda brillante y da la sensación y la falsa seguridad de que está limpio. Porque si uno tiene un microscopio electrónico, ¿verdad?, y toma cualquier grietita que pudiera tener o rayadura que pueda tener ese acero, van a encontrar que proliferan pero todo tipo de principalmente bacterias de superficie. Eso es muy conocido, hay trabajos donde muestran eso ampliado y es impresionante lo sucio, entre comillas, que desde el punto de vista biológico es un material como el acero inoxidable. Todo lo contrario que uno pudiera pensar y por eso hablo de falsa seguridad. En este caso hay que recordar eso porque lo que parece brillante no necesariamente está limpio, está libre de riesgo. Y por último, que no es desdeñable, ¿eh? Y esto es un poco el discurso que estos colegas que yo les dije están llevando a los dentistas. Hoy día hay mucho espacio de mejora y se puede ser pionero en esto. Hoy día que hay una preocupación mucho más transversal por también resultado del coronavirus, obviamente. Pero esto es una preocupación bastante más transversal de gente que antes ni se preguntaba estas cosas, hoy día preguntan y hoy día se fijan si el profesional se lavó las manos, se fijan si hay, de la misma manera se fijan si hay elementos de protección. Uno de los odontólogos que tienen su consulta de esto nos decía que ha sido un motivo de conversación muy simpático. Él decía, mira, normalmente muchos, los que vienen por primera vez, me preguntan, ¿y por qué puso cobre, doctor? En Chile, por supuesto, el cobre es muchísimo más conocido, como bien dijo el doctor, al comienzo el doctor Ramos. En Chile hay una cultura, por llamarlo así, de cobre mucho, y se sabe que es un material limpio, un metal limpio. Entonces, la conversación parte por qué puso. O inmediatamente le preguntan, ¿esto está evitando infecciones? Y dice, bueno, yo les cuento, les transmito un poco, se hace bastante grata la sesión, dice, las que puede conversar. Y la otra cosa, dice, es una cosa importante, lo valoran. Ven que hay una preocupación del profesional y es un diferenciador. Entonces ese es otro de los motivos, como les digo, de las banderas que estos colegas están llevando y diciendo, mire, sea pionero, diferénciese, muestre su preocupación por sus pacientes, mostrándoles lo que está haciendo por ellos. Finalmente, y con esto termino y acepto todas las preguntas que ustedes quieran, el principal beneficio del que está a la izquierda. Si lo comparamos esto, primero, si aceptamos que el cobre tiene estas propiedades biocidas que están archiprobadas, la principal ventaja es la reducción de costos con respecto a elementos, objetos, ¿cierto?, de cobre puro, de cobre macizo o de aleaciones de cobre. La diferencia es totalmente, es muy importante porque, bueno, ocupamos mucho menos cobre, esto es muy fino. Entonces, la segunda cosa es que esto está basado en lo que se llama reutilización de infraestructura o retrofitting. Es decir, reutilizamos cosas que ya existen y que no necesariamente fueron pensadas para tener esta nueva función. O sea,
los brazos de un sillón a lo mejor nunca fueron pensados en el momento en que se diseñó y se construyó a que fueran antibacterianos o que tuvieran algún tipo de acción biocida. Pero las láminas lo permiten. Las láminas le permiten dar esa condición sin tener que desarmar y transformar ese mueble. Eso yo diría que es la principal de las ventajas económicas. El caso, le voy a poner el caso más frecuente. En estos últimos 6 meses hemos tenido una cantidad de trabajo muy, muy importante, fíjense, fuera de los ambientes clínicos. O sea, el tema de la pandemia del COVID, que en Chile ha pegado fuerte, como también en Colombia y en todo el mundo, la verdad, aquí ha hecho que un montón de instituciones y de compañías conozcan los rudimentos de los que hemos estado hablando y empiecen a buscar soluciones. Y ahí el cobre, el approach nuestro es muy, muy bueno, tiene muy buena aceptación porque es retrofitting. O sea, yo tomo las manillas les voy a contar un caso de un edificio corporativo aquí de una empresa de comunicaciones, 400 manillas verticales distribuidas en 11 pisos. 11 pisos y 400 manillas porque la entrada a cada piso tenía una puerta, una de mampara doble de cristal con 4 manillas verticales. 2 por fuera, 2 por dentro, porque una puerta doble, una mampara de cristal muy bonita. Un edificio muy señorial, ¿verdad? Muy moderno. Cada entrada tenía 4, son 11 pisos. Entonces estamos viendo ahí, solo en eso, 11 por 4 son 44 manillas solo en las entradas. Y luego de eso, 9 oficinas adentro con 2 manillas cada una. El resultado final, solo de las verticales, fueron alrededor de 400, sin contar todas las manillitas estándar, ¿cierto? Las horizontales de 9,5 centímetros que tienen las puertas de los baños, las puertas de una oficina sencilla. Bueno, eso, por ejemplo, si ustedes lo hicieran y decidieran cambiar todas esas manillas verticales por unas nuevas, tendrían primero que comprarlas. Y eso no es barato, les aseguro que no es barato. Tendrían que comprarlas. Después tendrían que contratar mano de obra para que sacara las actuales, las sacara de sus soportes a la mampara de cristal e instalara las nuevas. Todo ese trabajo es suma y suma. Suma en material, suma mano de obra, suma tiempo. Con lo nuestro, una persona de las nuestras, de los operarios entrenados, se demora 3 a 4 minutos en una manilla vertical de esa, en recubrirlas con el cobre, que se pega completamente, se le saca el plástico protector con el que las vendemos, y esa manilla quedó con la misma eficacia biocida que si hubiéramos sacado la manilla de acero inoxidable completa y lo hubiéramos reemplazado a un alto costo por una de bronce con una aleación, un alto contenido de cobre. Así que esa es la idea, la reducción de costos. Luego de eso vienen las otras cosas. Seguridad, estamos implementando seguridad, velocidad de implementación, esto es muy rápido, refuerzo visual de la higiene, ¿ya? Más superficie a proteger, porque yo prácticamente la puedo adaptar a cualquier superficie dura, en la única condición que sea una superficie dura y no un tapizado o algo de cuero que tenga juego, porque ese juego, ¿cierto? Ese movimiento pudiera quebrarla o despegarla. Pero si es superficie dura, incluso con una textura, nuestra lámina se adapta perfectamente a esa textura. Hasta en los ascensores, por ejemplo, donde hay código Braille, ¿verdad? Para los no videntes, esto uno le pone en esa parte y la textura permite que el código siga siendo tocado de la misma manera que si no estuviera la lámina. Así de fina es, digamos, y así se adapta con solo pegarla y pasarle una laminita, una espátula sobre ella. Bueno, hay básicamente las dos últimas láminas que les quiero mostrar. Es que esto se salió del mundo clínico, yo creo que empujado por la pandemia, el COVID, y está hoy en casas de acogida, en aduanas, en inmigración, en restaurantes de autoservicio. Hay algunas de las fotos que tenemos. Oficinas y otros lugares de trabajo, tenemos varias oficinas, reparticiones de gobierno, tenemos 4 ministerios en los que han decidido implantar nuestra solución, en edificios residenciales, bancos. El más grande de los bancos que tenemos es un banco mediano a pequeño, digamos, en términos de negocio, pero
puso en 30 pisos, 30 plantas en 3 edificios del centro de Santiago. Fue el primero, fue el pionero, el Banco Falabella se llama, y fue el primero en adoptar esto para todos sus usuarios, sus empleados, como una manera de, ya ellos tenían un plan que se llamaba retorno seguro, entonces la idea era que a medida que levantaran las restricciones de movilidad, la gente se reintegrara a sus labores, encontraran un ambiente más seguro, y puso en todos los lugares de más frecuencia de contacto. Ellos tienen una especie de kitchenette en cada piso donde la gente va y se toma un café o calienta un sándwich. Entonces pusieron en los hornos microondas, en las manillas de los refrigeradores, en las mesas, en el respaldo de las sillas, en los lugares donde las sillas se toman para llevarla a otra mesa, todas esas con laminitas de cobre. Además de eso, y eso ya es totalmente personal, digamos, se ve bonito. Se ve bastante bonito. Las clínicas, por ejemplo, las dentales se ven bonitas, como les mostré esa de antes, dan la impresión de algo moderno, el cobre es un material que brilla, es fácil de limpiarlo y se ve como una cosa elegante, digamos, ¿no? Mezclado con madera oscura, se ve muy, muy de mueble antiguo. Ahí tienen, por ejemplo, un escritorio. Esa es de una de las oficinas de inmigración de Policía Internacional, donde atienden gente, entonces ahí al escritorio se le puso la lámina. Bueno, eso es básicamente lo que yo les quería mostrar. Preguntas si tienen, encantado de responderlas. Para mí siempre ha sido un agrado compartir el trabajo que hemos estado haciendo. Así que, por favor, cualquiera que voy a dejar de compartir para escuchar y poder atenderlos, si hay alguna duda. Bueno, Víctor, primero que todo, pues, de nuevo, a nombre de la Federación Odontológica Colombiana, muchas gracias por aceptar esta invitación a esta conferencia. Te quiero personalmente felicitar por ese emprendimiento, porque la verdad es algo muy novedoso lo que se está haciendo. Esas medidas que hace para las varices, escuchaba que se hacen también de hilos de cobre porque la compresión, digamos, es mejor, y siempre se ha creído que es la compresión lo que mejora, digamos, el estado de las personas que sufren este problema. Pero escuchaba hace poco también que eso es debido a la actividad energética que tiene el cobre sobre la superficie de la piel. Entonces, no sé si de pronto nos puedes dar alguna explicación de eso. Sí, con todo gusto. Mira, nosotros tratamos de separar bien siempre esos conceptos, porque efectivamente el nanoparticulado de cobre es una tecnología que viene. Es una tecnología que ya está en varias de las aplicaciones prácticas hoy día, y sin duda va a ser una tecnología que va a conseguir las mismas certificaciones del cobre. Sí tenemos que ser bien claros, ¿ya? Y nosotros también distribuimos algunos elementos con microparticulados, en que no tienen el mismo nivel de reconocimiento científico aún. De hecho, la EPA, esta Agencia de Protección Ambiental, solo ha certificado el cobre metálico como por su acción biocida. El nanoparticulado efectivamente se ha probado su eficacia en varias de las aplicaciones, por ejemplo en textiles, como la que tú mencionabas, se ocupa también en calcetines, ¿ya? O sea, la acción esta de eliminación de hongo hace que desaparezca el olor. Eso está muy, muy probado también. Sin embargo, y ahí es donde quiero hacer el énfasis, hoy día están en discusión el tamaño de la partícula, si hablamos de nanopartícula o de micropartícula, que tienen tamaños que son en orden de magnitud distintos. Cada uno de los que ha desarrollado eso defiende su approach. Hay, por lo tanto, todavía un tiempo de pruebas científicas que deben hacerse con rigurosidad hasta determinar cuál de estas muchos nanoparticulados que hay, cuál es el que mejor aplica y cuál es el más costo efectivo. Hoy día, por ejemplo, en Europa el nanoparticulado se está encontrando con la oposición de algunas organizaciones por las aguas residuales, ¿ya? Porque el lavado de estos textiles puede eventualmente contaminar aguas.
con nanopartículas de cobre. Eso se están haciendo pruebas, hay otros proveedores que han mostrado que la de ellos no contamina, que puede lavarse 50, 100 veces y que no hay resto en el agua residual, en fin. O sea, hay mucho por ver todavía ahí. Sin embargo, lo que pueden estar muy, muy seguros es que el cobre metálico tiene las propiedades que están certificadas. El cobre metálico, no estamos hablando de nanoparticulado, es el cobre tal cual sale de la refinería. O sea, esto en realidad es este cobre 99,9%, el cobre electrolítico, es el que se funde y se alía, se llama, ¿cierto? Produce aleaciones con muchos otros metales. Si tú lo pones con zinc, tienes un latón. Si tú lo pones con estaño, tienes un bronce, o al revés, un bronce con el estaño, un zinc con el latón. Y una de las gracias del cobre, otra de las gracias del cobre es que prácticamente se mezcla con todo, con cualquier elemento. Entonces hay algunas aleaciones que lo hacen ser más duro, mejores propiedades físicas, más maleables, otras que son exclusivamente estéticas. Poner un cobre blanco, por ejemplo, se puede hacer con determinadas aleaciones. Ahora, lo importante, ahí la EPA es bien clara, solo consideramos antimicrobianos aleaciones o materiales con contenido de cobre mayor a un 70%. Eso todavía no tiene ningún sentido en el mundo de la nanotecnología. Ahí tú hablas de 70 partes por millón. No, son cosas totalmente distintas. La acción biocida de ambos puede tener alguna analogía, pero definitivamente no es la misma. No estamos hablando de lo mismo. Entonces, nosotros, como te digo, como empresa, viendo esto y trabajando, porque tenemos varios colegas que se dedican exclusivamente a nanoparticulados, lo hemos visto en textiles, lo hemos visto en maderas aglomeradas, lo hemos visto en pinturas y barnices y en desinfectantes. Nosotros estamos tímidamente dando pasos ahí con lo que va siendo certificado por los laboratorios de Chile, y la primera cosa que estamos haciendo es distribuir un desinfectante con nanoparticulado de cobre, amonio cuaternario con nanoparticulado de cobre. Ese tiene ya su certificado, incluso uno contra el coronavirus, que lo muestra muy eficaz, y eso lo estamos empezando a distribuir como en envases de 1 litro que pueden generar 60 litros del amonio cuaternario. Esa es la idea, venderlo, distribuirlo en forma concentrada, de manera que solamente con un diluyente, con agua normal, la firma, esto está pensado en las firmas que hacen aseo, higiene industrial, que la firma que hace higiene industrial lo tome, lo mezcle solamente, lo meta con una buena cantidad de agua, lo agite y tenga 60 litros. Por cada una de estas envases de 1 litro, logre 60 litros de amonio cuaternario certificado con acción eficaz sobre una lista de microorganismos con la que ha sido probado. Eso es lo que yo podría decirle, y perdonen que me haya extendido con la respuesta, pero es una cosa muy común hoy día de preguntarse si él es o no nanoparticulado y si es más eficaz o menos eficaz. Ese es el estado del arte hoy. Lo que hoy está probado es el cobre metálico y sus aleaciones, con contenidos mayores a 70% de cobre en peso. Eso es lo que hay. Lo otro, hay que ver qué certificaciones tiene, sobre qué sustratos se está ofreciendo, y hay algunos que en la práctica están muy probados. Los calcetines, las medias, etcétera, están probados, están matando bacterias y hongos que dan olores. Eso está clarísimo. En Chile es bien común esos calcetines con cobre, por ejemplo, se venden hasta en los supermercados. ¿Alguna pregunta más? Aquí me hacen una pregunta, me dice que si las láminas, entonces de acuerdo a lo que hablaste, que si las láminas de CUNOP tienen nanotecnología. No, son láminas de metal. Es metal. Esta se produce con electrólisis, nomás es lo que sale de las refinerías. El cobre sale en estado puro y se vende, digamos, en forma de lingotes o de rollos, en fin, y eso va a manufactureras que hacen con él lo que quieran. Nosotros utilizamos el cobre refinado de 99,9. Es el mismo que posteriormente se usa para hilos, por ejemplo, eléctricos, para distribución eléctrica, o que se usa en computadores, en celulares. El cobre, por su capacidad de transmisión eléctrica, se utiliza muchísimo en todos los dispositivos electrónicos. Ese cobre es el mismo nuestro, tiene el mismo porcentaje de contenido, 99,9. O sea, el 0,1 son algunas impurezas que también están identificadas en la ficha técnica.
Pero eso es lo que utilizamos. El nanoparticulado, en cambio, como les decía, se mide en 70, por ejemplo, 70 partes por millón. ¿Ah? O sea, por millón de partículas, solo 70 son de cobre. Y sin embargo puede ser efectivo en determinadas prestaciones. Me preguntan también que si o sea, de acuerdo al sentido común, yo diría, bueno, voy a coger un pedazo de lámina y se lo coloco al forro del celular. Entonces, si se generalizara el uso de las láminas de cobre sobre las carcasas de los celulares, si eso afectaría de alguna forma la conectividad, digamos, entre los celulares por la conductividad que eso tiene eléctrica y estática en ambientes enriquecidos con oxígeno, dice aquí la pregunta, y si genera resistencia microbiana o si su efectividad se verá afectada por agentes de limpieza o medicamentos. Sí, son dos cosas distintas. A ver, primero el tema de usarlo en un celular. Nosotros estuvimos incluso comercializando forros distintos, o sea, carcasas de cobre, y la única razón por la que bajamos un poco esa actividad fue por la velocidad con la que cambian los modelos de iPhone. Partimos con iPhone, modelo 4 o 5, seguimos, pero después cada vez que había un cambio había que cambiar el lugar donde va la cámara, explotearlo de manera distinta, recortarlo de manera distinta. Entonces nos limitamos a Samsung, a los chinos, estos Huawei, ¿sí? Y los iPhone de Apple. Pero a poco andar nos dimos cuenta que era un trabajo muy difícil el seguir el ritmo de cambio de estas cosas, y que además, por nuestros procesos, de hecho, el solo envasado, fíjate el detalle, el solo hacer un packing para estas cosas, teníamos que hablar con proveedores que nos exigían 1.000, 2.000 unidades para hacerte esas cosas, para imprimirlo. Una cosa que nosotros no hacemos, o sea, no tenemos una imprenta industrial que permita hacer, qué sé yo, una cantidad grande de packing con colores y con diseño. Eso nos limitó mucho, porque el comprar 1.000 o 2.000 de estas cajas cada vez que había un modelo nuevo, dijimos no. Y además teníamos el foco en el mundo clínico. Sin embargo, hoy día estamos trabajando con un pequeño agregado que es más universal y que evitando la problemática de cubrirlo como carcasa, y estamos solamente con una parte que perfectamente sirve para el propósito, digamos, de mantener más limpio la carcasa. No tiene ninguna evidencia, no hay ninguna evidencia conocida de que eso produzca algún tipo de interferencia electrónica o estática. Te lo cuento porque estuve como 2 años usando la carcasa mía, nunca tuve un problema o nunca se diferenció, encontré alguna cosa distinta. Así que esa primera pregunta... definitivamente no. Y como te digo, estamos hoy día empezando nuevamente con la idea de proteger celulares. Ahí hay algo que quiero comentarles a la pasada. Nos dimos cuenta, leyendo, buscando, revisando, ¿cierto?, que no era necesario tener toda la carcasa envolviendo el celular completo, porque hay algo que se llama el efecto halo, que se puede encontrar rápidamente si ustedes buscan en Google. Hay un efecto halo del cobre, que no es otra cosa que lo que se dice ahí es que la actividad del cobre, que fue la que describí durante la presentación, no termina, digamos, inmediatamente terminada la lámina de cobre. O sea, las superficies adyacentes también reciben esta actividad y por un buen espacio. Hay un trabajo en una unidad de neonatología de Grecia, de Atenas, por ejemplo, que muestra que hasta 50 centímetros de distancia de las placas de cobre que se pusieron en la baranda, seguía habiendo una importante reducción de microorganismos. Ese efecto halo hace pensar, ¿verdad? Y lo hemos medido solo ¿cómo se llama esto? Lo hemos medido solamente con la técnica que les conté antes de la medida de ATP. Baja radicalmente cuando tú mides las superficies adyacentes al cobre. Por lo tanto, si ponemos un tramo, un trozo, ¿cierto?, perfectamente tú le puedes poner un logo,
Si se trata, por ejemplo, de un hospital o de una clínica que quiere poner su logo y entregárselo a su personal, uno le puede imprimir con láser ese logo y pegarlo sobre el celular, y eso empieza a ser efectivo sin necesidad de cubrir todo el espacio de atrás. Así que eso es factible, no hay interferencia y lo estamos, como digo, reimpulsando ahora con un approach distinto para no entrar con los problemas de los cambios de modelo. Y la segunda pregunta, eso es más interesante aún porque tengo un trabajo que se hizo en Estados Unidos, ¿cierto? Y que muestra, dado que el cobre se está utilizando en ambientes clínicos con cada vez más frecuencia, hay un trabajo que compara 5 o 6 desinfectantes conocidos, partiendo por el amonio cuaternario, luego unos derivados del cloro, un aldehído, en fin, unos 5 o 6, no estoy bien seguro, de los desinfectantes más comunes, y sigue su acción durante un tiempo sobre el cobre para saber si había algún impacto. La sorpresa, y muy positiva, fue que no solo no reacciona con el cobre, no hace reaccionar al cobre para formar otros compuestos, ¿cierto? Sino que además el estudio concluye diciendo que se potencia, que hay una sinergia entre el desinfectante que elimina microorganismos y el cobre que también lo hace, pero en la superficie de cobre que fueron tratadas con estos 5 desinfectantes, y muestran las tablitas de efectividad comparada con el cobre solo o con el desinfectante solo, y el efecto sinérgico. O sea, tampoco hay ninguna preocupación por ese lado. La única preocupación nuestra, y así se la hacemos ver a cada cliente o a cada interesado, ¿cierto?, es que el cobre se oxida. El cobre se oxida y esa es la clave de su acción biocida. Se está oxidando siempre. Pero eso eventualmente puede empezar a oscurecerlo, a ponerlo como negruzco, ¿ya? Y eso ocurre porque se ha formado ya una cierta capa de óxido cuproso sobre la superficie del cobre metálico, que es la que lo hace ver un poco más oscuro. Desde el punto de vista funcional, o sea, de eficacia biocida, eso incluso es mayor, porque hay mayor actividad, hay mayor oxidación, y por lo tanto no hay ningún peligro por ese lado. El tema es exclusivamente estético. O sea, ustedes se imaginarán que si estamos poniendo esto en las barandas de la cama de una UCI con un enfermo grave, y los visitantes, las visitas lo van a ver y van a ver esto un poco negruzco, van a decir, bueno, aquí se están formando hongos o no han hecho el aseo. Entonces, eso nos preocupó mucho, pero se resuelve encontramos, digamos, que lo que aplica ahí es una limpieza química. La limpieza física es un elemento como el brazo, que probablemente se conozca también en Colombia con ese nombre, que es una crema abrasiva. O sea, lo que hace el brazo es hacer brillar metales como el cobre, pasando un líquido, una crema, digamos, que tiene pequeñas partículas que son las que raspan. Entonces quitan el óxido encima y dejan al cobre brillante, pero van desgastando la lámina que ya es delgada. Entonces, buscando alternativas, encontramos que hay cremas basadas en ácido cítrico, el mismo del limón, y eso es lo que aquí alguien se acordaba, que las abuelas en Chile siempre decían las cosas, las cacharritos y tetera y juegos, esos de adorno de cobre, que aquí son bien comunes, se limpian con limón, ¿ya? Y la razón es que el ácido cítrico lo que hace es una limpieza química, reacciona con el óxido cuproso encima y forma una sal que se retira con una toalla de papel y vuelve a quedar brillante el cobre. ¿Con qué frecuencia se hace eso? Bueno, con la que el cliente estime conveniente, porque depende del ambiente. Si es muy húmedo, si hace mucho calor. En general, en los ambientes protegidos de las unidades de cuidado intensivo, que son más o menos todos iguales en temperatura y en humedad, eso pueden pasar 3 semanas sin que sea necesario limpiarlos con esta cremita. ¿Ah? En otros lugares más expuestos, más a la intemperie, a lo mejor requieren una frecuencia mayor. Pero eso, como les digo, es un tema exclusivamente estético. Uno siente que el cobre se está poniendo oscuro, entonces quiere brillarlo de nuevo y le pasa esta cremita, y en cosa de segundos, porque es como un mágico, ¿eh? En segundos vuelve a brillar, digamos, y a mostrar el cobre metálico que había bajo la capita de óxido, que es muy, muy fina.
Eso les puedo decir en cuanto a los cuidados y a la mantención del cobre. Bueno, ya saben los que tengan objetos de cobre en la casa, echarle limón. Exactamente, quedan bonitos. Bueno, hay otra pregunta que está por acá haciendo en el chat del doctor Juan Pablo Rosales. Sí. En comparación con la actividad antimicrobiana, en comparación con la plata y con el oro. Sí, básicamente lo que se ha probado que es eficaz antimicrobiano son los metales pesados, metales como el cobre, metales como la plata, el oro. Efectivamente todos tienen mayor o menor propiedades antimicrobianas. Acuérdense que estamos hablando de metálico, de un elemento metálico. ¿Ah? Y eso lo digo porque, bueno, ahí obviamente la gran diferencia que saltaría a la vista serían los precios. O sea, si yo tengo plata, digamos, quiero poner plata, sí, lo puedo poner, sí, es efectivo, pero sí va a costar muchísimo más si comparamos metal con metal. Sin embargo, en lo que es nanoparticulado que hablábamos antes, la plata ha mostrado también muy buenos resultados. ¿Ah? La plata ha mostrado muy buenos resultados. Una experiencia publicada en un paper también en Estados Unidos o en Inglaterra, no estoy muy seguro, pero el paper lo tengo y lo conozco, dice, sin embargo, y eso hay que tener ojo, digamos, dice que la plata actúa en niveles de humedad y de temperatura un poquito distintos a los que hay en las UCIs. Para ser efectiva necesita menos calor, ¿cierto? Y menos humedad que la que necesita el cobre. En otras palabras, en ambientes más normales, como los de un recinto, qué sé yo, en una oficina o en especial en uno clínico, las condiciones, el cobre resulta ser más eficaz que la plata sin decir que la plata no es eficaz. ¿Ah? O sea, definitivamente la plata tiene esas propiedades. El oro es bastante menos conocido por esa, aunque también se nombra como uno de los metales junto con otros más raros, digamos, que se utilizan bastante menos en construcción, pero claramente nadie pensaría en ocupar el oro con ese propósito, el oro metálico. Así que la discusión podría quedar reducida al nanoparticulado, que bueno, que es una tecnología que permite que con muy pocas cantidades del metal uno pudiera tener resultados de biocidas, pero como les digo, hasta ahora lo que se ha demostrado es que en condiciones normales, en condiciones como las que hay en un ambiente clínico de cualquier hospital de una ciudad, digamos, en condiciones normales, el cobre es bastante más efectivo. Eso puedo comentarles al respecto. Ya creo que estamos terminando, pero los cambios de temperatura afectan el cobre. Y lo otro que pregunta alguien por allí en el chat es, ¿un golpe sobre el laminado le produce abulladura, lo daña, lo deteriora? ¿Cómo es el comportamiento? Claro, a ver, primero, los cambios de temperatura, la verdad es que no le hace absolutamente nada al cobre. Uno pudiera tener, y de hecho fue parte del estudio nuestro, sobre todo en los comienzos, cuando empezamos a armar esto, era la preocupación sobre el adhesivo más bien, porque el adhesivo que utilizamos pudiera verse afectado por condiciones extremas de temperatura, pero encontramos finalmente con el que trabajamos hoy es un adhesivo que soporta 120 grados Celsius según su certificación y menos 20 algo. Y puede, por lo tanto, de nuevo, en rangos normales de utilización no se ve afectado el metal por ningún motivo. El metal aguanta, o sea, el cobre no se va a fundir hasta los 400 y no sé cuántos grados. O sea, ni va a pasarle nada de grados bajo cero. Así que, y la acción biocida sigue siendo igual de efectiva. Eso es lo importante. En relación a la pregunta sobre golpes, sobre traumas en general, ¿cierto? Sobre el cobre, la respuesta es sí, lo daña. Efectivamente, los golpes lo afectan. Y yo les hablaba de las camas clínicas, que el mayor problema que hemos tenido, problema en el sentido de que hay que mantenerlas con alguna frecuencia, son los golpes que se dan contra las puertas cuando las cambian de una sala a otra por llevar a un enfermo o por emergencia. De la misma manera, en alguna de las muchas instalaciones que tenemos, hubo un intento de vandalismo, alguien que con un cortapluma, ¿cierto?, trató de arrancar el cobre, no sé con qué fin, porque es tan fino
tan fino que en realidad si uno lo piensa en vender no pesa nada. O sea, aunque saque la lámina entera de una manilla o de una baranda de cama que es larga, eso no pesa nada, son décimas de gramo. Por lo tanto, bueno, pero el caso es que vándalos siempre pueden haber y no necesariamente están impulsados por interés económico, sino que por hacer daño. En algún caso, gente que intentó con un cuchillo, efectivamente, trató de despegarlo, no pudo, pero rompió la lámina y hubo que reemplazarla. En general, en ambientes cuidados, por decir una consulta odontológica, una consulta médica, en ambientes que están mantenidos de alguna manera, ¿cierto? Eso no ocurre. Por fin en Colombia, la sabiduría milenaria, el metal antimicrobiano de amplio espectro, Q-Pro. Importamos recubrimientos de cobre de alta pureza, con una eficacia comprobada y certificada. Láminas de cobre autoadhesivas, hechas a la medida para cualquier tipo de superficie, accesible y de fácil implementación. Dirigido especialmente hacia el sector de la salud, pero también a todos los sectores propensos al contagio. El cobre inactiva el coronavirus en tan solo 1 minuto. Juntos interrumpimos la cadena de contagio. Nuestro producto a un solo clic en tu negocio. Contáctanos a WhatsApp o síguenos en nuestro Instagram @qpro.colombia.